epilepsia, como ya sabrán, una de enfermedades convulsivas epilepsia, y demencias, síndromes demenciales, demencias, ¿ya? Aprovecharemos en recuperar parte de la clase también de enfermedades tubulointersticiales que nos había quedado pendiente luego, así que tenemos una jornada un poco larga. ¿Podemos comenzar ya, delegada? Sí, doctor, ya que están ya los dos grupos. Muy bien. Déjenme ver, déjenme cambiar esto. Ocultamos aquí. Y listo, comencemos con enfermedades convulsivas o epilepsias. Tengo que cambiar esto de acá. Listo, entonces, como costumbre ya, estas de acá son algunas preguntas que siempre ponemos al inicio de la clase y que podemos ir desarrollándolas, o ya ustedes tienen la capacidad de poder desarrollarlas al terminarlas, ¿no? La primera es cuáles son los neurotransmisores excitatorios y receptores excitatorios, obviamente en el tema de epilepsia, ¿no? ¿Cuáles son neurotransmisores excitatorios y receptores excitatorios en epilepsia? La segunda pregunta ya para el tema de demencia, ¿qué demencia es asociada a trastornos del comportamiento y lenguaje? La tercera pregunta, bueno, antes era por grupos, ¿cuál es la demencia asociada a signos de parkinsonismo? ¿Ya? Esas son las tres preguntas que quedan al inicio. Muy bien, entonces hablemos un poco de epilepsia. Como verán, la epilepsia puede ser presentada en diferentes pacientes, en diferentes edades. Es más, hay etiologías que son características en determinadas edades, en recién nacido, en infantes, en jóvenes, en adultos jóvenes, adultos y adultos mayores, ¿no? Pero no confundir algunos términos de epilepsia con convulsiones, con crisis epilépticas o estatus epilépticos o síndromes pseudoepilépticos o síndromes epilépticos también. No hay que confundir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una paciente mujer, digamos de 65 años, ya con antecedentes de diabetes, hipertensión, que usa insulina, y el familiar le encuentra en el piso, tirada, con movimientos involuntarios, refiere ellos, ¿ya? Y es llevada a emergencia, y en emergencia, al tomarle la glucosa, tenía una glucosa de 20. En la segunda imagen tenemos un niño de aproximadamente, tenemos un niño, un infante de aproximadamente 1 año de edad, ¿ya? Con movimientos espásticos tónico-clónicos persistentes a pesar del tratamiento, ¿ya? Que son demostrados en un electroencefalograma donde se ven alteraciones eléctricas en el electroencefalograma, ¿no? Y en la tercera imagen, pues un adulto o un adulto mayor con antecedentes de ACV que tiene el diagnóstico de epilepsia, pero refiere no haber estado tomando sus medicamentos porque él refería que era mucha medicación. Le encuentran en la calle con movimientos tónico-clónicos espásticos y lo traen a emergencia, ¿no es así? De los tres, no todos tienen el diagnóstico de epilepsia, ¿sí? Lo importante en ella es que tener en cuenta en la primera paciente es determinar si era la primera vez que presentaba este evento o son eventos repetitivos. Conversando con los familiares nos referían que era la primera vez que presentaba este episodio, ¿no? En los dos casos siguientes sí eran pacientes que presentaban cuadros repetitivos de estas convulsiones tónico-clónicas, ¿sí? Quédense con esa idea. De los tres, la primera paciente, la paciente adulta mayor de diabetes con una glucosa en 20, presentó por primera vez este episodio, no lo había presentado antes, es más, ella nunca ha tenido ningún diagnóstico de epilepsia ni síndrome convulsivo. Muy bien, entonces, hay que tener en cuenta algunas definiciones. La convulsión es un movimiento involuntario a consecuencia de una descarga eléctrica hipersincrónica procedente del sistema nervioso central. Eso es una convulsión, es ese tipo de manifestación clínica que tiene por una hipersincronía del sistema nervioso central. La crisis epiléptica per se ocurre un trastorno con manifestaciones de signos y síntomas debido a una actividad neuronal anormal, excesiva y simultánea, pero no necesariamente se aprecia como un movimiento tónico-clónico. Solamente la crisis epiléptica te define como una hiperexcitación del sistema nervioso central manifestado con signos y síntomas, pero estos no necesariamente se manifiestan
como un movimiento tónico clónico. Puede ser que el paciente se desconecte, tenga una fascia, se le mueva solamente una parte del brazo, y mantenga o no mantenga el estado de conciencia. Pero es una crisis, es un aumento de actividad neuronal anormal, excesiva, de alguna parte del cerebro o de todo el cerebro en sí. Eso es una crisis epiléptica. Y la epilepsia viene a ser un trastorno cerebral caracterizado por una predisposición permanente a la aparición de crisis epiléptica, ¿sí? La epilepsia es aquella predisposición que tiene el cerebro de hacer una crisis epiléptica y por consecuencia cursa con alteraciones neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta condición. La pseudocrisis o crisis psicógena, episodios no epilépticos que suelen darse en sujetos con epilepsia verdadera. Mala respuesta a fármacos antiepilépticos, ya que no es una respuesta epiléptica per se, y el electroencefalograma tiende a ser normal y es útil para poder diferenciar algunas otras patologías. Y entonces, epilepsia es un trastorno neurológico crónico, ¿sí? El diagnóstico o aquel paciente con diagnóstico de epilepsia ya tiene un trastorno neurológico y este tiende a ser crónico. Es una actividad neuronal anormal, excesiva o sincrónica en el cerebro. Tiene manifestaciones variables, tanto como la presencia de un déjà vu, hasta los movimientos tónico-clónicos que todos conocemos o hemos visto en la televisión o hemos visto en que el paciente que llama la atención cuando el paciente colapsa y comienza a tener movimientos espásticos tónico-clónicos. Puede llegar a implicar alteraciones en la percepción, sensibilidad, motor, comportamiento y conciencia. Importante porque casi el diagnóstico inicial de epilepsia es incorrecto entre el 20 y 30% de los pacientes. Por eso es importante saber determinar o saber diagnosticar el cuadro de epilepsia. Para poder diagnosticarlo, muchos de estos pacientes deberán tener análisis clínicos, el análisis de laboratorio, un electrocardiograma, un electroencefalograma y obviamente algunas neuroimágenes, ¿sí? Algunas neuroimágenes para determinar las causas o motivos de esta manifestación clínica. Muy bien, según la Liga Internacional contra la Epilepsia, la famosa ILAE, define la epilepsia es una enfermedad del cerebro que se define en cualquiera de las siguientes circunstancias. Y esta definición es la del 2017 y es la última que han sacado. Por lo menos debe tener al menos 2 crisis no provocadas o reflejas con más de 24 horas de separación. Si no, una crisis no provocada o refleja y una probabilidad de presentar nuevas crisis durante los 10 años siguientes similar al riesgo general de recurrencia, al menos un 60%, tras la aparición de 2 crisis no provocadas. Este segundo ítem quiere decir que aquella persona que presenta una crisis no provocada y tiene la probabilidad de volver a presentar otra crisis dentro de los primeros 10 años, después de haber presentado la primera crisis. Y te refiere acá por lo menos un 60% de probabilidad de que vuelva a presentar una crisis. Y esto de acá se determina mediante, esta probabilidad se determina mediante algunos análisis donde el paciente pueda tener un accidente cerebrovascular, un electroencefalograma anormal, una imagen alterada en la tomografía, traumatismos encefalocranianos de moderados a graves, o alguna lesión que se pueda evidenciar en alguna imagen. Cualquiera de esas condiciones hace que predisponga al paciente a tener Cualquiera de esas condiciones hacen que predisponga al paciente al tener por lo menos un 60% de probabilidad de volver a hacer un cuadro de epilepsia. Y aquellos pacientes que tengan un diagnóstico de un síndrome epiléptico. Un síndrome epiléptico es signos y síntomas de un paciente que epilepsia más un electroencefalograma normal. Por ejemplo, esto lo podemos ver en personas jóvenes como el niño que vimos en el ejemplo anterior. Muy bien, ampliamos un poco de la fisiopatología. Entonces hay que tener en cuenta, a ver si lo puedo ampliar por acá. Muy bien. Hay que tener en cuenta que las neuronas normalmente se encuentran o tienen un potencial del reposo. Si ustedes recordarán, el potencial del reposo de las neuronas se encuentran en menos 60 a menos 90, gracias a los canales de sodio-potasio, ¿no es así? Donde la neurona saca 3 sodios e ingresan 2 potasios. Entonces, ahí, al haber un desbalance, la carga o el potencial de reposo de la neurona es un potencial de reposo negativo, ¿no? Sale más positivo, que son 3 sodios, entran menos positivos, que son 2 potasios, y entonces esta diferencia hace que tu neurona tenga una carga negativa, de 60 a menos 90 milivoltios, ¿sí? Luego se da el impulso eléctrico, como podemos ver acá. Lo que sucede en la neurona es este impulso eléctrico hace que se alteren los canales o haya un cierre en los canales de sodio y potasio, haciendo que los sodios se mantengan al interior, el potasio salga, y entonces lo que era una carga
negativa dentro de la neurona se transforma en cargas positivas, generando el impulso nervioso llevado al impulso eléctrico, y esto de acá se llama potencial de acción, gracias al flujo de iones del intra al extracelular. Como pueden ver acá, ¿no? Una carga negativa se transforma en una carga positiva, y eso se da, o esto lo conlleva, es el impulso eléctrico, llamado también potencial de acción, gracias al flujo de iones que se pueden ver acá. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ampliar esto de acá. Listo. ¿Qué es lo que sucede en la neurona presináptica y postsináptica, ¿no? Tenemos una axón terminal, tenemos una neurona presináptica, postsináptica y los canales de sodio y calcio. Recuerde que tenemos neurotransmisores excitatorios, glutamato con los receptores NMDA y AMPA, y los neurotransmisores inhibitorios como el GABA y los receptores GABA-A. Ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. Bueno, sigamos. Tenemos neuronas preexcitatorias, tenemos neuronas presinápticas, neuronas postsinápticas y lo que conocemos también como el espacio sináptico. Lo que sucede acá es que mediante la estimulación se abren canales de sodio. Los canales de sodio aperturarán los canales de calcio, que es lo que vemos acá, y estos canales de calcio permitirán el ingreso de calcio al espacio intracelular, y este calcio permite la movilización de las vesículas, y estas vesículas llegan al espacio sináptico, donde es liberado los neurotransmisores excitatorios. ¿Cuáles eran los neurotransmisores excitatorios? El glutamato, que al ser liberado al espacio sináptico se unirán a los receptores NMDA o AMPA, generando su apertura. Esta apertura de los receptores NMDA, lo que logran es el ingreso de iones de sodio y calcio, generando el impulso nervioso, la despolarización, impulsando o generando la presencia de impulsos eléctricos y el potencial de acción en la siguiente neurona, generando un ciclo de estímulo nervioso repetitivo. ¿Se entiende? Entonces, los canales de sodio se abren, entra el sodio. Este sodio intracelular lo que permite son la apertura de los canales de calcio. Los canales de calcio, al estar abiertos, ingresa calcio a la célula, moviliza las vesículas sinápticas. Las vesículas sinápticas llegan al espacio sináptico, liberan los neurotransmisores excitatorios, que es el glutamato, y estos de acá, el glutamato, llegan a los receptores NMDA y AMPA, permitiendo el ingreso de sodio y calcio de la célula postsináptica, permitiendo así proseguir con el impulso nervioso. Eso de ahí es la parte o el estímulo eléctrico, lo que sucede normalmente en una célula. Lo que sucede en la epilepsia, que esto de acá, hay un desbalance entre los neurotransmisores excitatorios, donde están aumentados, y una disminución de los neurotransmisores inhibitorios, que es el GABA, ¿sí? A ver si lo tengo más acá. No. Entonces, ¿dónde actúa el GABA? Tenemos esto de acá. Tenemos nuestra neurona, como habíamos visto. Venía el impulso eléctrico, mis vesículas cargadas con neurotransmisores excitatorios que libera en el espacio presináptico a los receptores postsinápticos excitatorios, que son el NMDA y el AMPA. ¿No es así? Todo esto es la fase excitatoria. ¿Dónde se aparece el GABA? El GABA es liberado en las neuronas inhibitorias. Estas son las neuronas excitatorias. Lo que sucede con el GABA es que es liberado al espacio sináptico, abriendo o aperturando los canales de cloro. Estos receptores son receptores GABA, que reciben los neurotransmisores GABA, y al aperturarse estos canales permite el ingreso de cloro. Recordarán que para que se dé el estímulo eléctrico, la neurona que es negativa pasa a positiva y transcurre el impulso eléctrico o el potencial de acción. Al permitir el ingreso del ion cloro, el ion cloro es negativo. Entonces, esto de acá ya no puede pasar a positivo, se queda negativo, inhibiendo el impulso eléctrico, ¿sí? Así funcionan los canales inhibitorios. Lo que sucede en la epilepsia es que hay un aumento de la función de los neurotransmisores o de los canales excitatorios, y una disminución de los factores o una disminución de la función de los neurotransmisores inhibitorios, generando así el cuadro, lo que conocemos nosotros como epilepsia.
Muy bien. Dentro de las crisis epilépticas, según grupos etarios, y acá quédense con las causas más importantes, aquellas personas aquellos pacientes o personas que presentan el cuadro de epilepsia según etapa de vida. Por ejemplo, en los neonatos la causa más frecuente de un cuadro de epilepsia es hipoxia perinatal, en los lactantes crisis febriles, en adolescentes la causa más frecuente es idiopática, pero los adolescentes y los jóvenes generalmente tienen o están asociados a traumatismos, ¿ya? A traumatismos, la causa más frecuente. En adultos, la causa más frecuente, dependiendo de la edad, entre 30 y 50 años, pueden ser tumores, y mayor de 50 años, o en los adultos mayores, la causa más frecuente de epilepsia, así que no lo han presentado antes, es los ictus o los accidentes cerebrovasculares. Apréndanse de todo esto, apréndanse los principales, causas principales de epilepsia según un grupo etario. Entonces, dentro de las etiologías primarias o idiopáticas que conocemos nosotros, tenemos la influencia genética, alteraciones de los canales de voltaje dependientes. Ya sabemos cuáles son esos canales que se pueden alterar. Por ejemplo, en la enfermedad o en el síndrome de Dravet que se da en los niños, las alteraciones están en los canales de sodio. Al mantenerse abiertos, permiten el ingreso persistente de sodio, generando un estímulo persistente. ¿Sí? Dentro de las epilepsias sintomáticas o secundarias tenemos una etiología conocida y demostrable que puede ser un accidente cerebrovascular, una tumoración intracerebral, entre otros, ¿no? Y las epilepsias criptogénicas son aquellas donde se queda o se sospecha de un daño a nivel del órgano, a nivel del sistema nervioso central, pero no lo podemos demostrar o no se puede demostrar hasta ese momento. Si no lo podemos demostrar, pero sabemos que el daño está en alguna parte del sistema nervioso central, pues esas son las epilepsias criptogénicas. En cambio, las primarias tienen algunas causas, ya tienen causas genéticas, y las conocidas o sintomáticas secundarias tienen también causas demostrables. Muy bien. La clasificación de crisis epilépticas según Lilae, ¿ya? Esta es una clasificación sencilla, vamos a ampliarla acá. Lilae dio una clasificación en el 2017, hizo una resumida generalmente para médicos generales o médicos no neurólogos, ¿ya? Para poder entender, en la primera fase es cómo se presenta el episodio de la crisis epiléptica, cómo se produce o cómo se presenta la crisis epiléptica. Podemos presentarlo como de inicio focal, vamos a ver si lo podemos señalar, ahí está, de inicio focal, de inicio generalizado, o aquellos que se desconoce el inicio, aquellos donde nadie estuvo presente, nadie sabe cómo inició, pero encontraron al paciente ya en estado posticital, ¿sí? Este inicio focal lo que puede ser es, puede tener un trastorno, puede tener cuando se realiza o se presenta por un inicio focal, este paciente puede tener pérdida de conciencia, pues, o puede tener una conciencia conservada, una pérdida de conciencia alterada o una conciencia conservada. Y la manifestación de este cuadro epiléptico puede ser motor, de inicio motor o de inicio no motor. Dentro de también los inicios focales tenemos aquellos pacientes que hacen una epilepsia de inicio focal, pero que también luego generalizan, ¿no? Aquellos pacientes que comienzan con una epilepsia o con una síndrome epiléptico, con un estatus epiléptico de inicio focal, puede ser solamente el movimiento de un brazo, de una pierna, y luego generaliza, comienzan a tener estados tónico-clónicos en todo el cuerpo, ¿sí? Eso de acá es de inicio focal. Luego tenemos lo de inicio generalizado, y dentro de los inicios generalizados tenemos aquellos pacientes con trastorno motor y con trastorno no motor. Dentro del trastorno motor, lo más frecuente en epilepsia generalizada son los trastornos tónico-clónicos, es lo más frecuente, eso lo subrayo. Y dentro de lo no motor, lo que sobresalta acá en este tipo de epilepsia generalizada son las famosas crisis de ausencia, ¿sí? Y de inicio incierto tenemos los motor y no motor, y tenemos los no clasificados. Esto de acá es un tipo de clasificación del ILAE para médicos generales, médicos especialistas, no neurólogos, pero la clasificación más extensa es la que tenemos acá. Vemos acá lo mismo, clasificación de crisis epiléptica, de inicio focal, inicio generalizado, de inicio desconocido. Nos quedemos con estas dos, de inicio focal, con conciencia conservada, con alteración o pérdida de la conciencia. Y tenemos acá
de inicio motor y de inicio no motor. Si es de inicio motor, tenemos el automatismo, atonía, clonías, espasmos epilépticos, ¿ya? Pero todos ellos se inician de manera focal. Y la manera de inicio no motor, tenemos acá las demás, alteraciones cognitivas, emocionales, sensoriales, autonómicas. Acá están las famosas convulsiones o epilepsias gelásticas, aquellos pacientes que comienzan a reírse en momentos de la nada o en momentos de bajo estrés, de mucho estrés, y comienzan a presentar un cuadro de risa persistente. Esa es una convulsión o eso es una epilepsia gelástica, ¿sí? Está dentro de estas convulsiones. Dentro de las crisis epilépticas generalizadas de estado motor, de todas estas, habíamos dicho que la más frecuente es la de tónico-clónicas, eso lo subrayan, y dentro de las no motores tenemos acá la presencia de la crisis de ausencia, ¿no? El famoso petit mal. Y recuerden también que tenemos una crisis epiléptica focal que puede generalizar. Aquellas pacientes que se inician en una parte del cerebro y luego generalizan a toda la corteza cerebral, ¿no? Que se hacen focal en una parte del cerebro y luego se vuelven bilaterales. La manifestación más frecuente es que se vuelvan tónico-clónicas después. Muy bien. Entonces, dentro de ellos vamos a profundizar un poco dentro de la clasificación. Teníamos de las crisis focales, habíamos dicho que teníamos aquellas crisis focales que pueden tener alteración de la conciencia, como podemos ver acá, y sin alteración de la conciencia, como vemos acá. Sin alteración a nivel de conciencia, movimientos involuntarios en algún lado contralateral del córtex afectado, quiere decir que si se afecta una parte del cerebro, el lado izquierdo, la alteración la manifestaremos en el lado derecho del cuerpo, ¿sí? Que tenemos acá, tenemos progresiones y acción, movimientos involuntarios en el lado contralateral del cuerpo, puede haber paresia focal transitoria, como son las parálisis de TOD, es aquella parte donde el paciente convulsiona y al momento de pasar o pasa por una crisis epiléptica y después de la crisis epiléptica queda con una disminución de fuerza de un lado del cuerpo, ¿no? Como una hemiparesia derecha, una hemiparesia izquierda. Esa alteración o esa paresia es transitoria y desaparece en el paso de las horas. Esa es la famosa parálisis de TOD, ¿sí? Se le explica al paciente que no se ponga ansioso, que esté tranquilo, que esa disminución de fuerza va a ir mejorando en el transcurso de las horas, ¿sí? Y dentro de las crisis focales con alteración de la conciencia hay desconexión del medio, hay presencia de automatismos, habitualmente después del estado que aparece como un estado de confusión posterior al evento, ¿sí? Es lo mismo que tenemos acá. Entonces, de las crisis focales tenemos las crisis focales sin alteración de la conciencia y con alteración de la conciencia. Y ya tenemos algunas características de cada una de ellas. Dentro de las crisis generalizadas, tenemos crisis generalizadas motoras, y dentro de ellas la principal era la crisis tónico-clónicas, o conocidas como gran mal. La más frecuente, es la más frecuente de todas estas, y generalmente se pueden ver asociadas a trastornos metabólicos. Tienen algunas fases importantes. La fase prodrómica es aquella donde el paciente siente o presenta alguna alteración en la parte neurológica donde el paciente presiente ya que se va a presentar su convulsión o su estado epiléptico en ese momento. La fase de aura generalmente se ve en estado focal, generalmente se ve en pacientes que tienen crisis epilépticas focales que generalizan. Eso generalmente se ve en pacientes. La fase de aura generalmente se ve en pacientes que hacen crisis epilépticas focales que generalizan. Luego tenemos la fase tónica. En la fase tónica tenemos la parte de contracción generalizada con caída, cianosis, aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial y midriasis. En la fase tónica lo que sucede es que hay un aumento o hay un predominio de factores de neurotransmisores excitatorios. Es lo que sucede en la fase tónica. En la fase clónica comienzan a aparecer los factores inhibitorios, o sea, hay una competencia entre excitatorios e inhibitorios. Por eso hay una contracción-relajación, contracción de relajación, que es lo que sucede en los pacientes. Por eso es un glutamato versus GABA, ¿sí? Acuérdense de esto. La fase tónica... La fase tónica es la que presenta un aumento de los neurotransmisores excitatorios, y en la fase clónica hay una lucha entre los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, glutamato versus GABA. Y en la fase o el estado posictal hay ausencia de respuesta a estímulos externos o flacidez muscular seguida de fase lenta de recuperación, ¿sí? Estas son las fases de la crisis tónico-clónica, la más frecuente dentro de las crisis generalizadas motoras. Dentro de las crisis generalizadas no motoras habíamos dicho que teníamos
acá vamos a resaltar dos. La crisis de ausencia, o conocida como petit mal, desconexión rápida del medio de segundos de duración, sin movimientos bruscos ni pérdida del tono, movimientos bilaterales, parpadeo, masticación, recuperación rápida, sin estado posictal, ¿sí? Típicamente este tipo de epilepsia se ve en la infancia. Es aquel niño que está en el colegio y de un momento a otro está atento a su clase, leyendo, escribiendo en la pizarra, y de un momento a otro se desconecta. Cuando regresa en sí, la clase terminó, él no sabe qué pasó, no copió nada, y para la maestra este alumno no presta atención en clase, ¿sí? Eso es más que nada un ejemplo de crisis de ausencia en los niños en la infancia, que esto se detecta generalmente en edad escolar. Y la otra crisis generalizada no motora es la crisis atónica, más comunes en niños también, y atonía, como su propio nombre lo dice, los músculos se quedan flácidos de un momento a otro, principal causa de caída en niños. Epilepsia generalizada atónica. Algunas características de crisis epilépticas focales: simples, habíamos dicho, no pérdida de la conciencia, complejas o pérdida de la conciencia, y aquellas secundarias generalizadas son aquellas que se vuelven focales y luego generalizan. La característica de estas focales que luego generalizan, la característica de estas focales que luego generalizan es la presencia de auras, la presencia del aura. ¿Y qué más habíamos dicho? La presencia de la parálisis de Todd. Entonces, ¿dónde es más frecuente la parálisis de Todd? En aquellas crisis epilépticas focales que generalizan. ¿Dónde es más frecuente las auras? En aquellos pacientes que hacen crisis focales que generalizan. Listo. Y dentro de las generalizadas tenemos las motoras, que son las tónico-clónicas, que son las más frecuentes, y dentro de las no motoras tenemos la crisis de ausencia, ¿no? Con algunas características, sobre todo las características en el electroencefalograma. Recuerden que el electroencefalograma puede mostrar alteraciones, muchas de ellas no son patognomónicas, salvo en la crisis de ausencia. En la crisis de ausencia sí hay cambios patognomónicos en el electroencefalograma, como el de espiga-onda, como hay una alteración espiga-onda que se puede apreciar en el electroencefalograma y es patognomónico de la crisis de ausencia, ¿no? Los demás pueden presentar alteraciones en el electroencefalograma, pero no son patognomónicos en sí. Entonces, ¿qué es lo que hay qué no hay que hacer en un paciente que presenta una crisis epiléptica, en este caso tónico-clónica, en una crisis epiléptica generalizada, y en este caso, en el ejemplo, tónico-clónica, que es a lo que ustedes probablemente se van a enfrentar en el SERUMS, en hospitalización, quizás en la calle, o si algún familiar presenta diagnóstico de epilepsia tónico-clónica? Lo primero que hay que hacer es, decirle a alguna persona que esté alrededor que llame a la ambulancia, que llame al servicio de urgencia, ¿ya? Lo segundo es, si pueden brindar ayuda, bríndenle ayuda. Como pueden ver acá, primer paso, colocan la mano del paciente a nivel del rostro, ¿no? La mano contralateral, y lo giran de manera lateral. También doblando la parte del pie hacia donde la parte del pie que se queda en el aire, lo doblan y extienden la parte que se queda pegada al suelo, ¿sí? Poniéndolo del lado lateral al paciente. ¿Por qué? Porque cuando el paciente comienza a convulsionar o tiene un estado de crisis epiléptica, la lengua puede irse hacia atrás y esta puede tapar la vía aérea, generando asfixia en el paciente. Entonces, aquellas personas pueden convulsionar y pueden hacer una muerte súbita por epilepsia debido a una obstrucción de la vía aérea. Por eso la colocación de este medio seguro. Si ven que el paciente se mordió la lengua, no traten de abrirle la boca porque pueden perder un dedo. El cierre de la mandíbula en un estatus epiléptico es muy fuerte. Entonces, no intenten de abrirle la boca. Algunos dicen puedes colocarle un trapo o algo, pero la gran mayoría aconseja no hacer ningún procedimiento a ese nivel en plena crisis, porque puede generar, uno, lesión al paciente, y dos, la persona que presta ayuda puede salir lesionada también. Solamente coloquen de manera lateral, eviten que se obstruya el paso de la vía aérea por la lengua y que se vaya a aspirar el paciente. Y listo, esperen a que pase la crisis epiléptica y luego ya le brindan soporte de oxígeno, soporte de hidratación o soporte de acuerdo a las funciones vitales que tomen del paciente. Y ya está. Es todo lo que tienen que hacer en un paciente con crisis epiléptica en ese momento.
no hay más, ¿ya? Una cosa es la crisis epiléptica, otra cosa es que el paciente esté en estatus epiléptico, ¿ya? En este momento, si tu paciente está convulsionando, lo único que tienes que hacer es brindarle soporte. Si tiene ropa ajustada, la sueltas, lo lateralizas, evita que se atragante y evitas que se aspire, nada más. Si hacen eso, lo harán bien. Los síndromes epilépticos habíamos dicho que son aquellos que se presentan mediante signos y síntomas, mediante la demostración también de un electroencefalograma normal. Generalmente se encuentran en etapas tempranas de la vida y dentro de ellos tenemos el síndrome de West, o conocido como espasmos infantiles, como el ejemplo que vimos al inicio. Eso es un síndrome epiléptico, se da en los primeros años de vida, tiene una triada clásica: espasmos infantiles, detención del desarrollo psicomotor, en el 90% cursa con retraso mental, y el electroencefalograma anormal, como la presencia de ipsiarritmias. Aquellos pacientes o niños que pasen el año de vida del síndrome de West pueden evolucionar a un síndrome de Lennox-Gastaut. El síndrome de Lennox-Gastaut afecta a niños de entre 1 a 8 años de vida y tiene también una triada clásica. Múltiples tipos de crisis, pueden ser ausencias tónico-clónicas, retraso mental, no necesariamente en todos, pero puede haber retraso mental, y alteraciones en el electroencefalograma, punta onda lenta, más ritmos reclutantes durante el sueño, ¿ya? Hay otros síndromes epilépticos, como tenemos la epilepsia mioclónica juvenil, la epilepsia benigna infantil y la esclerosis temporal mesiana, otros síndromes epilépticos, pero los más importantes, el síndrome de West y el síndrome de Lennox-Gastaut, ¿sí? Por algo están en rojito. Estos de acá son algunos diagnósticos diferenciales de pacientes que no han tenido o presentan como cuadros epilépticos, pero al final no son epilepsia, ¿no? Pueden ser una pseudoepilepsia, un ataque no epiléptico, una síncope vasovagal, que algunos pacientes piensan que es una epilepsia. Por ejemplo, ese paciente que puede ser hombre o mujer, que va al laboratorio a tomarse una muestra de sangre y al momento de sentir la aguja y ver la sangre comienza a hacer su cabeza para atrás, a comenzar a moverse y con movimientos espásticos, y las personas o los familiares piensan que convulsionó. Y no, solamente fue un reflejo vasovagal en ese momento al ver la sangre o sentir el dolor del pinchazo de la aguja, ¿no? Diagnósticos diferenciales de epilepsia, ¿no? O síncope cardiogénico, que podemos ver acá, ¿no? Algunas diferencias de epilepsia, algunos diagnósticos diferenciales de epilepsia. Riesgo relativo para desarrollar epilepsia según la etiología y según la edad. Acá hay que resaltar que los traumatismos encefalocranianos te predisponen a poder tener una epilepsia más adelante, ¿no? Sobre todo los de cuadro severo. Tienen una predisposición hasta el 29%. Dentro de los cuadros infecciosos también, una encefalitis, pacientes que hayan tenido meningitis, pacientes con accidente cerebrovascular, y estos, si son hemorrágicos, tienen mayor probabilidad de hacer epilepsia, y aquellos pacientes con tumores intracraneales o tumores cerebrales, mayor probabilidad de que hagan o sufran de epilepsia, ¿sí? Y vemos acá también algo muy importante: los cuadros de epilepsia son más frecuentes en los estadios de la vida, en los inicios de estadio de la vida, como son los niños, los infantes y los adultos mayores, ¿no? En niños infantes habíamos dicho por hipoxia o por fiebre, epilepsia por fiebre o por hipoxia, y en adultos mayores accidentes cerebrovasculares, ¿no? Las poblaciones más frecuentes de hacer epilepsia. Vemos la curva acá bien marcada. Muy bien, entonces, eso es epilepsia, ¿no? Una predisposición del paciente a tener cuadros de crisis epilépticas, ¿ya? Y la crisis epiléptica es la manifestación clínica de la epilepsia, ¿sí? Esa manifestación que puede ser tónico-clónica, ausencia y todo lo que ya habíamos visto. ¿Y qué es un estatus epiléptico o estado epiléptico? Es una emergencia médica. Todo médico debe conocer el algoritmo de tratamiento del estado epiléptico, porque ustedes lo van a ver, sea la especialidad que tengan, o cuando ejercen como médicos, en algún momento en la poste, centro de salud, en sus serums o en el hospital, cuando sean internos, van a estar frente a un paciente que pueda hacer una crisis epiléptica y pueda llegar a estar frente a un estatus epiléptico, ¿ya? Las causas pueden ser causas exógenas o causas endógenas. Dentro de las causas exógenas tenemos la más frecuente: el incumplir el tratamiento es lo más frecuente dentro de las causas exógenas, y dentro de las causas endógenas puede estar el estrés emocional, infecciones, fiebre, entre otros, ¿no? Acá vemos algunas causas, ¿no? Abandono de tratamiento es la principal, infecciones, tumores, trastornos metabólicos, ictus e intoxicaciones,
son las causas del estatus epiléptico. ¿Y a qué denominamos estatus epilépticos? Es una actividad epiléptica que dura aproximadamente, en teoría, lo que te dice la guía es una actividad epiléptica que dura más de 30 minutos. Pero como nadie va a esperar a que tu paciente siga convulsionando más de 30 minutos porque hay un daño neuronal importante, consideran que aquel paciente que ya tiene un estatus epiléptico, tiene una actividad epiléptica mayor a 5 minutos, es porque esta actividad epiléptica va a persistir y es ahí donde lo catalogamos como estatus epiléptico. O también puede ser aquel paciente que presenta 2 o más crisis epilépticas sin recuperación de la conciencia. El paciente hace una crisis epiléptica tónico-clónica y queda en posictal, no recupera la conciencia y vuelve a presentar otra crisis epiléptica tónico-clónica sin recuperación de la conciencia. Eso de ahí pues considerado como un estatus epiléptico, ¿sí? Es más frecuente en niños con antecedentes de epilepsia y en adultos aparece en un 5% de los casos, más o menos. Primera manifestación en 10% de las epilepsias pediátricas, 70% se recuperan con tratamiento, 30% no responden a tratamiento. La mortalidad tiende a ser entre 3 a 30% a nivel mundial. La etiología en adultos, generalmente, como habíamos dicho, por suspensión de tratamiento, hay que ajustar, o aquellos pacientes que están en ajuste de tratamiento, en tratamiento crónico, ¿no? Alcohol, drogas, alteraciones metabólicas, fármacos, entre otras causas. La etiología más frecuente en niños, fiebre, que habíamos dicho. Complicaciones tempranas en este tipo de pacientes, broncoaspiración por no recuperar la conciencia, aumento de secreciones, deterioro ventilatorio, acidosis metabólica, hipoglicemia, alteraciones cardiovasculares, fracturas vertebrales o costales debido al espasmo que genera la parte muscular, ¿sí? El tratamiento en sí, y esto lo podemos ampliar, pero nos quedamos con esta primera línea. La primera línea de tratamiento en un estatus epiléptico es diazepam. En sí sería lorazepam, pero no contamos con eso en el Perú, así que nos quedamos con lo que sí tenemos. Tenemos diazepam, le brindamos diazepam 0,2 miligramos por kilo en bolo hasta 20 miligramos y puedes repetir la dosis hasta un segundo bolo de 10 miligramos. Si no hay respuesta con la primera línea, lo que se hace después de eso es fenitoína sódica. Se epaminiza al paciente 15 miligramos por kilo de peso. Digamos, tu paciente puede llegar a pesar 70 kilos, 70 por 15, y eso se lo pasas en 30 minutos, ¿sí? Fenitoína sódica sería opción. Si no se cuenta, puedes usar ácido valproico o levetiracetam también. Si no hay buena respuesta, lo que puedes hacer es inducir a tu paciente al coma anestésico, pero esto ya tendría que hacer en UCI mediante fármacos como tiopental, propofol o midazolam, ¿sí? ¿Qué más dentro de esto? En la clínica son crisis epilépticas generalizadas, diagnóstico, electroencefalograma, tomografía y punción lumbar para determinar la causa del estatus epiléptico. Puede ser una infección del sistema nervioso central, puede haber una imagen, una alteración a nivel del sistema nervioso central, o qué imágenes se pueden ver en el electroencefalograma, que nos den alguna idea de por qué el paciente está en estatus epiléptico. En el embarazo hay que continuar con el tratamiento que tenía previamente, aunque esto es algo discutible porque muchas de las drogas antiepilépticas son teratogénicas, pero si tu paciente ya tenía un tratamiento dado y comienza o gesta, se debe continuar con el tratamiento, porque es peor que tu paciente gestante haga una crisis epiléptica o un estatus epiléptico, porque eso es mucho más dañino al producto. ¿Ya? Entonces, si ya tenía un tratamiento previo, se continúa con el tratamiento previo, pero sí se le da tratamiento aparte o a la par con ácido fólico y vitamina K, ¿no? Porque muchos de estos tratamientos o estos fármacos disminuyen los niveles de ácido fólico y vitamina K. Entonces, tenemos un paciente que hace su crisis epiléptica, no vemos que haya posibilidad de ceder el episodio de crisis epiléptica. Al 5º minuto ya se trata como un estatus epiléptico, y a partir de los 30 minutos ya debería controlarse el estatus epiléptico, ya debería controlarse a este nivel. Si no se controla, deben inducirse el tratamiento al coma anestésico y tu paciente debe pasar a ventilador y ser llevado a UCI. Consideraciones: crisis son más frecuentes en edades extremas de la vida, habíamos dicho, niños y ancianos. Infancia, adolescencia, la edad típica de inicio de los síntomas epilépticos. Los traumatismos encefalocranianos, mientras mayor severidad, mayor probabilidad de que hagan estados epilépticos o se predispongan o tengan epilepsia. Los ictus se asocian con frecuencia a los eventos embólicos más que a hemorrágicos. Alteraciones metabólicas que pueden producir crisis epilépticas. Tenemos alteraciones del sodio, calcio, la alteración de la glucosa como hiper o hipoglicemia. En el ejemplo al inicio era una hipoglicemia, ¿no? Insuficiencia renal o hepática.
El diagnóstico se basa en una buena anamnesis, un electroencefalograma puede definir algunos síndromes, si sale normal no lo excluye. Las imágenes, si bien es cierto la resonancia magnética es la de elección para lo que es el diagnóstico en tema de epilepsia, por si determina alguna lesión a nivel del cerebro, la imagen que más tendrán a la mano de inicio será una tomografía, ya que muchos hospitales no tienen resonador, ¿ya? Entonces, si en la tomografía podemos evidenciar alguna lesión, bien. Pero si no, recordemos que la resonancia magnética es la imagen de elección en los diagnósticos de epilepsia, indicada casi en todos los pacientes de reciente inicio. Diagnóstico diferencial, les habíamos dicho: síncope, pseudocrisis, ataques isquémicos transitorios, migrañas, narcolepsia, hipoglicemias, entre otros, ¿no? Principios de los fármacos antiepilépticos. Hay que tener en cuenta algo. La primera crisis no se trata. Ejemplo, la abuelita que vimos al inicio de la presentación, esa paciente adulta mayor diabética que vino con glucosa en 20, con una crisis convulsiva, en su primer episodio, esa paciente no se trata, se observa, ¿sí? Porque determinamos que esa crisis convulsiva era por una hipoglicemia. Mejoramos la glucosa, en teoría ya no debería presentar otro episodio, ¿sí? Pero cuando sí lo trato, excepto cuando se demuestre que hay una lesión cerebral demostrable, como un accidente cerebrovascular, una tumoración, un granuloma, y que haya presentado una crisis convulsiva. Si yo veo que ha sido su primer evento, pero veo que en la tomografía hay una lesión, lo cual me sugiere que pueda volver a presentar otro cuadro de crisis convulsiva, lo trato, ¿ya? También puedo tratarlo en aquellos que presentan un electroencefalograma normal o pacientes que hagan estatus epiléptico, ¿no? La epilepsia sí se trata indefinidamente, excepto epilepsias benignas de la infancia y lleva más de 5 años. Y aquellos pacientes que ya lleven más de 5 años sin crisis, se puede ir pensando en retirar los medicamentos antiepilépticos paulatinamente. ¿Cuándo suspender tratamiento? Si ha pasado 2 a 5 años sin crisis, con examen neurológico normal y un electroencefalograma normal. Si ha pasado todo esto, entonces yo puedo pensar en suspender el tratamiento. Y cosas que tenemos que tener en cuenta con los principios, cosas que tenemos que tener en cuenta con los fármacos antiepilépticos son la vía de absorción, la distribución, el metabolismo, eliminación, niveles plasmáticos y efectos adversos de los fármacos. Entonces, el tratamiento dentro de estos es mi paciente de epilepsia de reciente diagnóstico, generalmente brindaré una monoterapia y el 50% de mis pacientes remitirán con este tipo de tratamiento, ¿ya? Si no mejoran, puedo agregar un segundo fármaco o puedo aumentar la dosis del primero. A esto se llama terapia terapia monodual, una única terapia nada más, un solo fármaco donde puedo aumentar las dosis o puedo cambiarle el fármaco, o puedo usar una terapia dual donde uso los dos fármacos para ver si hay mejora o no. Generalmente ahí hay una mejora entre el 20% y acá ya tendría aproximadamente entre el 70% de pacientes que me responden al tratamiento. Pero aquellos pacientes que no me responden son catalogados como epilepsia fármaco resistentes y tengo que buscar alguna otra alternativa. O genero o aumento dosis máxima de los dos fármacos o le agrego un tercer o cuarto fármaco y con eso ya tengo la resolución del 30% de estos pacientes. Y si no hay mejoría de estos pacientes y la epilepsia, dependiendo del tipo de la epilepsia, yo puedo determinar en qué parte del cerebro se está dando el estímulo epiléptico. Eso es llamado foco epileptogénico. Puede ser operable y si retiro ese foco epileptogénico mediante cirugía, el paciente se cura, ¿sí? Eso es el manejo quirúrgico de las epilepsias, ¿ya? Y si no, buscar otras alternativas en este tipo de pacientes, ¿no? Estimulación del nervio vago, dieta cetogénica u otras alternativas complementarias si es que no hay mejoría. Muy bien, entonces, dentro del tratamiento de epilepsia tenemos fármacos que actúan en diferentes maneras. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que están los canales de sodio, los canales de calcio, que se encargan de movilizar los neurotransmisores, estas vesículas que tienen glutamato, que son liberados en el espacio presináptico, en el espacio sináptico, y estos se unen a los receptores AMPA y NMDA, generando el estímulo, la apertura de los canales de sodio y calcio. El sodio y calcio entra y continúa todo el estímulo eléctrico, ¿sí? Y acá teníamos la parte inhibitoria de los GABA, ¿sí? Todo eso sucedía. Todo esto estaba alterado en la epilepsia, había un aumento de los neurotransmisores excitatorios, una disminución de los neurotransmisores inhibitorios y pues generaba el tema de epilepsia. Entonces,
los fármacos, muchos de ellos tienen diferentes mecanismos de acción. Uno de ellos inhiben los canales de sodio, otros de ellos inhiben los canales de calcio, sobre todo estos usados mucho en crisis de ausencia. Entonces, fíjense, los inhibidores de canales de calcio generalmente se usan mucho en crisis de ausencia, aumenta el GABA, disminuye la liberación de glutamato, potencia el receptor GABA, y este de acá actúa sobre la membrana de la vesícula sináptica SB2A. ¿Y cuál es la vesícula sináptica SB2A? Es esta vesícula que se encarga de movilizar el glutamato hacia el espacio sináptico, ¿sí? Actúa sobre la membrana de la vesícula SB2A. Muy bien. Y hay un antipiléptico que actúa a ese nivel. Muy bien. Entonces tenemos los fármacos antipilépticos y de todos ellos, solamente para recordar algunas cosas, la fenitoína inhibe los canales de sodio, la etosuxinida inhibe los canales de calcio, ¿ya? Entonces ya se sabrán en qué tipo de epilepsias van, y acá está enmarcado las crisis de ausencia. La carbamazepina inhibe los canales de sodio, toxicidades agudas y crónicas. El ácido diproico inhibe los canales de sodio y calcio, por eso también se da mucho en pacientes con crisis epiléptica. La lamotrigina disminuye la liberación de glutamato e inhibe los canales de sodio, ¿ya? Y si disminuye la liberación de glutamato, ¿dónde creen que va a estar? Disminuye la liberación de glutamato. Y si ustedes pueden ver acá en esta imagen, que lo van a poder ampliar porque ya les he pasado la clase, aquellos fármacos, habíamos dicho que hay unas vesículas llamadas SB2A que se encargan de transportar los neurotransmisores excitatorios como el glutamato. Aquí en esta vesícula, para que no se olviden, actúa el levetiracetam. Seguramente ustedes ya han visto a muchos pacientes en hospitalización, en sus prácticas, que hay pacientes con diagnóstico de epilepsia que toman levetiracetam. Y esto de acá actúa a este nivel, a niveles de las vesículas sinápticas SB2A, ¿sí? Y lo que evita es la disminución de la liberación de los neurotransmisores excitatorios. Muy bien. Tenemos el topiramato y acá tenemos el levetiracetam. Actúa sobre la membrana de la vesícula SB2A. La gabapentina, que lo tenemos acá, y el topiramato inhibe los canales de sodio. Muy bien. ¿Y qué más? Ya. Inicio del tratamiento. Es fundamental el diagnóstico correcto del paciente. Es fundamental determinar tu paciente que tiene epilepsia. Seguidamente debe incluir presencia de crisis, en alteraciones o no hematológicas, sistema nervioso central, electroencefalograma, imágenes, reacciones adversas de los fármacos que hay que tener en cuenta. Hay que medir las concentraciones plasmáticas si es que tu paciente no llega a tratamiento, no llega o aún presenta episodios de crisis epiléptica. Hay que medir la concentración del fármaco en el plasma para ver si estamos en dosis adecuadas o no. Se mantienen a menos de 2 años el tratamiento y luego de eso se ve o no si el paciente ha presentado o no crisis. Se suspende cuando el paciente no tiene crisis por lo menos de 2 a 5 años, un electroencefalograma normal, epilepsia idiopática o de la infancia y crisis que se controlan con un solo fármaco. Las recidivas ocurren dentro de los 4 primeros meses, si es que vuelve a aparecer después de suspender el tratamiento. Criterios de retiro de fármacos antiepilépticos: libre de crisis por 2 años, más un único tipo de crisis, quiere decir que hay un solo tipo de crisis, un electroencefalograma normal, exploración neurológica normal. Si cumple todos estos criterios, se puede pensar en suspender. No se retira todo inmediatamente, se va retirando paulatinamente, ¿no? Primero se retiran los antiepilépticos y los benzodiazepinas o barbitúricos si es que se estuviera tomando. ¿Qué más? Los fármacos de primera elección, dependiendo del tipo de epilepsia, si es tónico-clónica, si son focales, si son de ausencia, crisis atípicas de ausencia y entre otros, ¿no? Alternativos y fármacos, algunos de primera elección. Ácido valproico era muy, en ausencia era muy usado al inicio, pero ahora tenemos otras alternativas como la motrigina, etosuximida, entre otros. ¿Qué más? Y listo. Y acá solamente algunas imágenes para que se acuerden de esto. Otra imagen nada más para que se acuerden de esto. Es el cambio de despolarización paroxística, nada más. Neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Y ya con eso ya lo tienen. Esta es la clasificación, pero está en español, porque creo que la otra la saqué de la ILAE y estaba en inglés. Listo, chicos. Terminé epilepsia. Desea mantener cambios, ¿Quieres conversar con la presentación? Descartar. Ya, muy bien.
Entonces, esa ha sido epilepsia. Deme un momento. Ahora sí. Ahora nos toca síndrome